Hola mis queridos hermanos, es un gusto poder estar con ustedes en este momento y una vez más abrir la palabra de Dios. Y en esta hora yo quería meditar un poco acerca de lo que ha sido el triple llamado de Dios a Josué. Y la verdad que en la palabra de Dios encontramos allí en la Biblia un montón de vidas que nos inspiran, un montón de vidas de hombres, y por supuesto que en este momento estoy hablando de hombres más allá de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien no tuvo pecado. Pero vemos hombres así, hijos de un padre y una madre, que han tenido vidas verdaderamente inspiradoras, vidas verdaderamente victoriosas delante de Dios, y que deberíamos imitar. Muchas veces imitamos modelos en esta vida que nada tienen que ver con Dios. Qué lindo sería si nosotros podemos imitar estos grandes hombres y mujeres de Dios que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad y que Dios ha ido levantando y utilizando para su gloria. Y por supuesto que, como el título lo dice, el triple llamado de Dios a Josué, quiero hablar de Josué y de esa vida tan particular. Y para referirnos a Josué podemos hacer una breve memoria, así, de algunas cosas importantes que se destacan en su vida. Para empezar, vemos un Josué joven, un Josué que era siervo de Moisés. Dice que él estaba sirviendo a Moisés, esforzándose, dice que se interesaba por aprender la palabra y la cumplía, y vemos allí que cuando Moisés se iba, él no se apartaba del tabernáculo, era un joven responsable. Más adelante lo vemos en el frente de batalla a Josué, en la famosa batalla contra Amalec. Mientras Moisés oraba en la cumbre del monte, con sus brazos sostenidos por Aarón y por Hur, allí estaba Josué en la batalla. Más adelante lo vemos como un valiente espía. Fue uno de los dos espías, mejor dicho, fue de los dos espías que de los 12 que fueron, vieron las cosas como Dios las veía. Pusieron la vista por fe y confiaban en que Dios era capaz de tomar esa tierra de gigantes y valientes. Y a la muerte de Moisés, Dios, por supuesto, llama a su servidor, a Josué, y lo llama para la difícil tarea que era liderar el pueblo en medio de lo que iba a ser la conquista de las tierras de Canaán. Ellos tenían que ir y expulsar a los pueblos que habitaban en esa tierra. Y uno dice, ¿qué consejo espiritual le habrá dado Dios a Josué para semejante tarea y semejante obra que él tenía por delante? Y cuando pensamos en el consejo espiritual que Dios le dio a Josué, enseguida viene a nuestra mente Josué 1:9, que dice: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ahí está ese pasaje tan hermoso, ¿no?, que muchas veces leemos, mucho en reuniones de jóvenes, hablando a los jóvenes: esfuérzate y sé valiente. Pero ese era un consejo que Dios estaba dando a Josué conforme al trabajo que él tenía que hacer en su carácter. Y era necesario que él fuese valiente, que él se esforzara, que no tema ni desmaye, como dice el coro: no temas ni desmayes, no desmayes. Tenía que ser perseverante en la tarea. ¿Por qué? Porque tenía que encarar una tarea muy difícil. Era la conquista. Era por la fe, pero tenía que involucrar sus vidas, los cuerpos de la nación de Israel, que tenía que entrar en batallas con las naciones que eran los que estaban en ese momento viviendo en tierra de Canaán.
Entonces yo no me voy a referir a ese consejo, sino a otro que quizás opacado por ese muchas veces no vemos. Y les pido que me acompañen en la lectura de palabra, ahí mismo, cerquita, en Josué capítulo 1, versículo 8. Y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la parte espiritual del consejo. En realidad el consejo es uno, ¿no? Pero esta es la parte espiritual del consejo y es donde yo me quiero detener en esta hora. Le mandó 3 cosas. Le mandó hablar de la palabra, le mandó meditar en la palabra y le mandó someterse a la palabra. Así que veamos brevemente estos 3 llamados, por así decirlo. Y el primero, debía hablar de la palabra. Y Josué era el que le había tocado llevar adelante el liderazgo. Él tenía que hacer que el pueblo entendiera el plan de Dios, que en definitiva era lo bueno para la nación. Y eso es la Biblia, mis queridos hermanos. La Biblia, que es la palabra de Dios para la humanidad, es lo que nosotros tenemos que transmitir a los demás. Si queremos que los demás comprendan qué es lo bueno para ellos, nosotros tenemos que decirle lo que Dios dice que es bueno para ellos. Y así hacía Josué. En la antigüedad, porque este era el pueblo guerrero de Israel, digamos, ¿no? El pueblo que se tenía que enfrentar a guerra. Y en la antigüedad, cuando había una batalla, una guerra, allí en el campo de batalla se enfrentaban, no era como hoy. Las guerras eran cuerpo a cuerpo, eran muy, muy sangrientas, encarnizadas. Había que ser muy valiente para estar en esas guerras. Y allí se enfrentaban los ejércitos, se formaban uno frente al otro con una buena distancia de por medio, y allí el capitán del ejército hacía una arenga, lo que se llama una arenga, un ánimo, para que los soldados de su ejército salieran a luchar con ánimo, con fuerza, para ganarle al otro ejército. El que arengaba les mostraba el sueño que traía la conquista. ¿Cuál era el sueño que para ese pueblo que peleaba venía la conquista? Bueno, Josué no debía hacer eso. Él se encargaba de mostrar la gloria de Dios a través de sus mandamientos y de sus leyes. Y eso lo hacía primeramente para él mismo. Luego lo hacía para su familia y también lo hacía para todo el pueblo. Si nosotros, queridos hermanos, hablamos de Dios, otros también van a recibir las bendiciones que Dios tiene preparada, y a la vez el nombre de nuestro Dios va a ser glorificado, porque para eso estamos. Así que primer consejo, que hablase de la palabra. Segundo consejo espiritual, debía meditar en la palabra. Y la tarea, esta era una tarea muy espiritual que Josué debía hacer. Él tenía que meditar. Esto no era un acto público, esto era un acto privado. Él no se paraba frente al pueblo de Israel, se ponía así en una posición pensativa y le decía: estoy meditando la palabra. No. Esto sin duda que era un acto privado, un acto tan privado como la oración. Meditar sobre la palabra. Y Dios siempre hace cosas muy importantes en el tiempo privado, en el tiempo en silencio. El tiempo en silencio de Dios trae recompensas en público, como por allí lo dijo el Señor en el Nuevo Testamento. Ve a tu cámara, cerrá la puerta, ora a Dios en secreto. Y es ese Dios que está en lo secreto, si oras en lo secreto, te recompensará en lo público. Y la verdad es que meditar es un acto que requiere un ejercicio privado
delante de Dios. Yo leo la palabra y es como que como el alimento espiritual. Pero la meditación es muy similar a lo que hacen algunos ganados, que son rumiantes, como las vacas. La vaca va, come la pastura allí y la rumea. Y es como que la saborea, la degusta, la vuelve a su boca, la vuelve a degustar y así varias veces. Es un acto de reflexión bien profundo sobre la palabra. Por ejemplo, cuando uno medita debe decir, bueno, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? No es simplemente leer. Una cosa es leer, pero meditar es cuando digo, en función de lo que leí, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Y hay que esforzarse, hay que leer el contexto, hay que pensar qué es lo que Dios me está queriendo decir, para qué Él me dice esto que me dice, qué es lo que está buscando cuando Él me dice esto. Otra pregunta para meditar, ¿qué sucede si yo hago lo que Él me dice en su palabra? Y otra pregunta muy importante también, ¿qué sucede si no hago lo que Él dice en la palabra? Hermanos, si queremos entender la palabra para nuestra vida, no alcanza con leerla, hay que meditarla, hay que pensar cómo se relaciona la palabra conmigo, qué es lo que Dios me está diciendo a mí que yo haga. Sin una correcta meditación seríamos autómatas, seríamos como computadoras, que hacemos lo que leímos y salimos corriendo y lo hacemos, pero Dios no nos ha lavado el cerebro, nos ha dado un cerebro nuevo, nos ha dado la mente de Cristo, para que nosotros podamos comprender cuán buena es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros, 1 y 2, ¿no? Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de un ejercicio de pensamiento. Y eso para no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que habla de algo racional. Dios no es un Dios irracional. Claro, no intentemos saber todo lo que Dios sabe, ni intentemos explicaciones cuando no las hay. Sin embargo, del conocimiento que Él nos ha dado, nosotros debemos tomar y reflexionarlo. Y con esa nueva mente, con la renovación de la mente, que es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, uno va comprobando la buena voluntad de Dios. Por eso es necesaria la meditación. Si no, vieron como dice, vos te lavaron el cerebro. Cuando a uno le lavan el cerebro es como que lo graban como a una computadora y le dicen las órdenes que debe cumplir y no las piensa nunca. El creyente no es así. Dios le ha dado intelecto y le ha renovado el intelecto con la conversión. El día que el Espíritu Santo entró en el cuerpo de uno, cuando uno creyó, cuando creímos, y Él nos enseña las cosas. Nos enseña y nosotros tenemos capacidad de comprenderlas y comprobar la buena voluntad de Dios. Miren qué grande el pensamiento ese. Así que meditemos en la palabra de Dios porque sin duda vamos a sacar provecho de ella. Y por último, el tercer punto dice que debía someterse a la palabra. Y no hay forma de conducir un pueblo. Josué fue un gran líder, Moisés también lo fue. Pero Josué fue un gran líder y él no podía conducir un pueblo si primeramente no daba el ejemplo. Y Josué no solo dio el ejemplo, sino que con ese ejemplo dejó una profunda huella en el pueblo de Israel. Yo les pido que me acompañen en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 31. Ya murió Josué. Y dice, y sirvió Israel a Jehová,
o sea, el pueblo de Israel, a Jehová, a Dios, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Fíjense lo que es la obra de un gran líder puesto en la mano de Dios, lo que es la obra de un siervo de Dios, de carne y hueso, con debilidades puestas en las manos. Él se sometió y dejó una huella impresionante. Allí en Josué 24, 15, tenemos el famoso dicho que le dijo al pueblo: ustedes sirvan a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el ejemplo que va por delante. Ese es el liderazgo espiritual que arrastra, porque se pone delante de la grey como ejemplo y no como amo. Y eso, mis queridos, tenemos que practicarlo. Yo primero tenemos que practicar la integridad espiritual. ¿Qué es ser íntegro? Que hago lo que digo, y pienso lo que digo, y eso viene del ejercicio de poner nuestra vida bajo el dominio de nuestro Dios. Y no es casualidad que Josué haya sido tan respetado, porque él se hizo respetar fruto de una vida trabajada espiritualmente, una vida que luego de decir la palabra meditaba en ella, y luego de meditar en esa palabra se sometía. Si Josué hubiese sido del Nuevo Testamento, diríamos que Josué construyó su casa sobre la roca, porque oía la palabra y la cumplía, la ponía por obra. Este triple mandato de Dios a Josué es también un llamado para nosotros, para que no dejemos de lado lo importante, para que no cambiemos nada del tiempo en la presencia de Dios, y para que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, podamos conquistar esa Canaán espiritual que hoy en día tenemos por delante. Que a Dios sea la gloria. Amén.